Hola, vamos a comenzar con un tema muy denso que se llama números de oxidación o cálculo de número de oxidación. ¿Por qué digo que es un tema muy denso? Porque es un tema difícil. O sea, sí es difícil si lo ves la primera vez. Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer truco que les quiero dar es que la familia 1A, que es esta de aquí, esta es la familia 1A, esta es la familia 2A, esta es la familia 3A, siempre se va a manejar lo siguiente. Siempre, casi siempre que sea la familia 1A, el número de oxidación va a ser más 1. Si es la familia 2A, más 2. Y si es la familia 3A, más 3. Eso solo funciona con estas familias, ¿ok? Con las demás ya no. Por ejemplo, con los metales de transición ya no funciona. Mucho menos con la serie de lantánidos y actínidos. Ni tampoco con la familia 4A en adelante, ¿ok? Todos estos, los gases nobles, calcógenos y demás, pues ya no funcionarían con ellos, solamente funcionaría con la 1A, la 2A y la 3A, ¿ok? 1A, número de oxidación 1, 2A, número de oxidación 2 y 3A, número de oxidación 3. El siguiente truquito que les quiero dar es esta memotecnia o técnica de memoria. Y es que es naca, caca, me gusta, ¿ok? Aluminio. Ese último ya no rima, pero bueno, ahí está. Entonces, esto lo pueden ocupar, ya que estos elementos vienen bastante, por ejemplo, en exámenes de admisión, ¿ok? Así vienen muchos, se repiten muchos estos elementos en los exámenes de admisión, en algunos concursos también, pero principalmente en exámenes de admisión. Entonces sería naca, caca, me gusta, aluminio. Entonces, el sodio siempre es uno más, el potasio uno más, el calcio 2 y el magnesio 2. Y en el caso del aluminio, el número de oxidación es 3. Y concuerda, de hecho, con la tabla periódica. Podemos buscar el sodio, está en la 1A, por lo tanto es más 1. El calcio está en la 2A, por lo tanto es más 2. Y el aluminio está en la 3A, por lo tanto es más 2. Y en el caso del potasio, pues también aquí está en la 1A, por lo tanto es más 1. ¿Ok? Entonces concuerda, como les digo, con ese truquito de las familias de la tabla periódica. Lo siguiente que hay que entender es que el hidrógeno siempre, o bueno, casi siempre se va a comportar como más uno. Casi siempre, porque hay ocasiones en las que no. Ahorita vamos a ver cuáles. Y el oxígeno casi siempre se va a comportar como 2 menos. Igual, hay muy pocas ocasiones en las que no. Y estas son esas ocasiones. Cuando es, por ejemplo, un peróxido, este de aquí es peróxido de hidrógeno, se dan cuenta que el oxígeno, el número de oxidación es menos 1, ¿ok? Siempre que sea un peróxido de hidrógeno o un peróxido, el oxígeno va a ser menos 1. Ahora, en el caso del hidrógeno, si es un hidruro, por ejemplo, y un hidruro es cuando el metal se une con el hidrógeno, metal, hidrógeno, el hidrógeno se va a comportar como menos 1. Ahora, en el caso de la mina, ¿ok? En el caso de la mina, esta es una mina, se ocupa por ejemplo para la formación de fármacos. En el caso de la mina, el número de oxidación no va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un no metal. Y recuerden que para que sea un hidruro tiene que ser un metal y un hidrógeno. ¿Ok? Metal, hidrógeno. La mina, o en este caso el nitrógeno, no es un metal, es un no metal, es un gas. Por lo tanto, va a ser un no metal y un hidrógeno, y el hidrógeno se va a comportar como más 1. ¿Por qué está del lado derecho? ¿Por qué está del lado derecho y no del lado izquierdo? Porque si lo hacemos de esta forma, por ejemplo, se va a ver feo. Literalmente solo por eso, o sea, así de canijos son los químicos. Es porque se va a ver feo, entonces se ve más bonito así NH3, pero el hidrógeno se comporta o trabaja como más 1, igual que siempre, más 1. Casi siempre vamos a encontrar que del lado izquierdo tenemos los positivos y del lado derecho los negativos. Entonces, la última. Siempre que veamos elementos solteros, es decir, elementos unidos consigo mismo, como en este caso el hidrógeno está unido consigo mismo, siempre, 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 siempre van a valer 0 los números de oxidación. ¿Ok? Por ejemplo, el hidrógeno que está solito, está unido consigo mismo, su número de oxidación es 0. El oxígeno que está solo, su número de oxidación es 0. Pero cuando ya se juntan, aquí ya cambia la cosa. Dijimos que el hidrógeno siempre se iba a comportar como más 1, ¿ok? Así, más 1. Y el oxígeno se iba a comportar como menos 2, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos lo que son los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno, ¿ok? Esta es una molécula de agua, H2O. Ahora, lo siguiente,
vamos a calcular los números de oxidación del siguiente compuesto. Entonces, el oxígeno siempre va a trabajar como 2 menos, ¿ok? O como menos 2, es lo mismo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Podemos calcularlo de dos formas. Primero, sabemos nosotros por la memotecnia, NaCl, que el potasio siempre va a trabajar con más 1, ¿ok? Pero hay otra forma de calcularlo en caso de que no lo recuerdes. Y es que si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros sabemos el número de oxidación del oxígeno, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Número de oxidación del potasio, ¿ok? Número de oxidación del potasio, menos 2 igual a 0. ¿Qué número restado 2 me da 0? Pues el 2, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿ese es el número del potasio? No, porque si se dan cuenta aquí lo está multiplicando por 2. Por lo tanto, si está multiplicando, pues tenemos que dividirlo. 2 entre 2 es 1. Y ese va a ser el número de oxidación del potasio. Y miren, concuerda con lo que nosotros habíamos dicho. Ahora vamos a calcular el siguiente compuesto, los números de oxidación del siguiente compuesto. Dijimos que el hidrógeno siempre se iba a comportar como más 1, ¿ok? Ahora, en este caso, como hay un subíndice 2, en lugar de dividir, pues vamos a multiplicar, ¿ok? Entonces, más 1 por 2, pues más 2. Ahora, menos, porque del lado derecho siempre van los negativos, un número, para que me dé 0, ¿qué número sería? El 2. Entonces, este va a ser el número de oxidación del azufre, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí no se dividió? Porque aquí no hay un número que nos indique subíndice, solo por eso no se divide, ¿ok? Entonces vamos a seguir con los números de oxidación. Aquí, en este caso, va a ser menos 2. El oxígeno siempre se comporta como menos 2. ¿Y el calcio? ¿Qué número de oxidación tiene? Bueno, el número de oxidación del calcio menos 2 debe de ser igual a 0. Aquí pues tiene que ser 2. 2 menos 2 es igual a 0. Ese es el número de oxidación del calcio. Lo siguiente, este compuesto, ¿cómo calculamos el número de oxidación? Sencillo. Aquí menos 2, pero como hay un subíndice multiplicamos. Menos 2 por 3, menos 6. Más igual a 0. Un número que a menos 6 se le tenga que sumar para que dé 0, pues el 6. Entonces, ese de aquí sería el número de oxidación del azufre. Más 6, ¿ok? ¿Por qué no se divide? Porque aquí no hay un subíndice. Entonces, así se calculan los números de oxidación. Ustedes van a hacer la siguiente tarea. Van a calcular estos números de oxidación, ¿ok? Así que espero sus resultados en el grupo, ¿ok? Adelante. Toda esta semana vamos a estar viendo un número de oxidación para que quede claro este tema.